Grabar. Bueno, muy bien. Ahora sí, estoy poniendo nuevamente a grabar la clase. Eh, Estoy teniendo un tema con el tema de la cámara. A ver si lo puedo solucionar. Este, acá, iniciar video. Ahí está. Bueno, ahí va. Bienvenidas, bienvenidos. Esta es la clase previa al próximo encuentro presencial, ¿sí? Recuerden que nos queda un encuentro presencial más y luego tenemos clases virtuales hasta la prueba, ¿tá? Así que estaría bueno que de acá a la próxima clase lleven de repente cualquier duda que tengan del tema que estamos abordando, que hoy ya terminamos a Descartes. Vamos a comenzar con la unidad de argumentación. ¿Ah? Yendo al término de lo que vimos de Descartes, un breve resumen, más allá de que tengan el video, ¿sí? Recuerden que yo les subí una tarea, que creo que ahora recibí una, ¿tá? En la cual les recomiendo centrarse en la pregunta uno y 2, ¿sí? Que seguramente sean preguntas para la prueba final. Es decir, la pregunta uno, si no me equivoco, ustedes tienen que reconstruir el argumento de Descartes, es decir, cómo él llega a la conclusión de que piensa y por lo tanto existe, o sea que el pensamiento es la garantía de la existencia. Tiene que reconstruir el argumento, ¿no? Es decir, bueno, él comienza dudando en los sentidos, luego pasa a dudar de si está despierto o si está dormido, y al final la hipótesis del genio maligno. Pueden ir explicando paso a paso, ¿verdad? Que el conocimiento es una especie de construcción, de edificio, y él apunta a destruir, como dijimos, las bases del conocimiento para entonces sí encontrar la primera certeza. Porque su objetivo, como lo dije en la clase pasada, o las últimas dos clases, es vencer a los escépticos y demostrar que existe una certeza más allá de lo que ellos pensaban acerca de la matemática. La manera para encontrar esa certeza es la razón. Por lo tanto, es un racionalista. El medio adecuado para conocer verdaderamente algo es entonces la razón. Luego, en la ficha de Descartes, ustedes tienen los tipos de ideas que él admite que existen. O sea, él dice, bueno, existe un mundo fuera de mí. Está bien, mi mente, digamos, no crea todo lo que yo imagino, ¿sí? Porque hasta los poetas, artistas, pintores más famosos, cuando quieren crear algo nuevo, siempre terminan combinando, digamos, imágenes o cosas que ya han visto. Y supongamos que realmente logran crear algo nuevo, bueno, los colores al menos con los cuales están pintados esos personajes son extraídos del mundo real, del mundo que está fuera de mí. O sea, existe un mundo fuera de mí. El problema es que no lo puedo conocer verdaderamente. La única manera de conocer algo es un viaje introspectivo, o sea, mi pensamiento, ¿sí? ¿Cuál es el problema de la solución de Descartes cuando dice, bueno, pienso, por lo tanto existo, o pienso, luego existo? El problema es que hay es que es el encuentro con el yo subjetivo, o sea, yo existo. Ese tipo de razonamiento no me da una garantía de que ustedes existan, ni de Vanessa, Virginia, Aldana, Lore, iPhone. No sé quién existe. Yo sé que yo existo porque yo pienso. El pensamiento es la garantía de mi existencia. ¿Tá? Y bueno, tienen una tarea para hacer que está subida. Les repito, las primeras dos son importantes. Las primeras dos preguntas, básense en esa para pensar el tema de la prueba final. También recuerden que la diferencia que existe entre la duda escéptica y la duda cartesiana, o sea, la duda de los escépticos
y la duda de Descartes es que la duda de Descartes es metódica. Es un método para encontrar una certeza. Y la duda en los escépticos, como vimos, era una estrategia para anular argumentos y proponer la suspensión del juicio. ¿Tá? Hasta ahí, Descartes. De acá hasta el fin del curso, que quedan pocas clases, vamos a trabajar argumentación. ¿Sí? Eso es lo que vamos a trabajar. Viernes que viene, recuerden, clase presencial, que es la última presencial antes de la prueba. ¿Tá? Entonces, bueno, ahora sí, arranco Profe, con... Sí, ¿quién me le puedo hacer habló? una Vanessa, pregunta, porque pregunte. yo hoy entré a CREA a ver la tarea y vi que había una tarea de descarte y vi que habían dos tareas más, que una era de argumentación, puede ser. Ah, no, pero vos, ahora estamos, claro, lo que pasa es que eso es lo que viene después. Vos Ah, porque ahora, como me aparecían todas las tareas, no sabía cuál era la que tenía que entregar. no, no, escuchame. Ahora la que había que entregar era la de Descartes. Ahora recién en el día de hoy vamos a comenzar argumentación, ¿está? Si les es más cómodo, yo bloqueo esas tareas que serían las que vienen, las bloqueo para que no se vean y no se equivoquen o no se mareen, No, digo. yo le No tengo preguntaba, problema. porque como no sabía, o sea, me aparecían todas las tareas y no sabía cuál era la que había que entregar. Está. ¿Vos estabas en la clase pasada? Sí, en la clase Sí, estaba pasada. así. Está. ¿Y no viste que yo dije que iba la de Descartes? Sí, pero como usted dijo que iba a subir las tareas, pensé que había subido todas esas tareas y que eran todas esas No, tareas. no, Entonces tranqui, tranqui, tranqui. Soy malo, empecé pero a no leer y tanto. no sabía ni de lo que hablaba. No, no. Soy malo, pero no tanto. Me aguanto, tranqui. Yo ahora voy a entrar acá del celular, voy a entrar en Crea. Es más, entro de acá. A ver, pongo compartir pantalla. Y voy a entrar acá. Ahí va. Esta es la unidad de argumentación, pero vamos a ir un poco más para atrás. ¿Tá? Ustedes tienen que entrar en la unidad de nociología, como dice ahí. Después vamos a Descartes, como dice ahí. Y esta tarea es la que hay que hacer, la tarea de Descartes. ¿Tá? Acá. ¿Qué diferencia la duda metódica cartesiana de la duda escéptica? ¿Tá? Lo que dije recién. Y después, cómo llega a la conclusión de que pienso, luego existo y cuáles son las consecuencias. Las consecuencias, recuerden, es que crea un criterio para encontrar una verdad, ¿sí? El criterio de claridad y distinción, que ya lo dije en la clase pasada y que está en el material, ¿sí? Todo aquello que yo encuentre de manera clara y distinta, por una especie de intuición racional, eso será verdadero. Y acá vemos que tenemos una valiente que entregó ahí Hernández Virginia, que fue la persona que entregó. ¿Tá? Después lo voy a corregir porque lo entregó recién. Entonces, vuelvo a, ahora sí, argumentación, ¿no? Hay una carpeta que está acá que dice argumentación. Tenemos varios materiales, pero yo voy a marcar, porque no sé si vamos a trabajarlo todo, ¿tá? No sé si vamos a trabajarlo todo, pero lo que sí voy a hacer es ocultar, capaz, las tareas para no confundirlos. Esto vamos a ocultarlo, ocultarlo, y esta acá vamos a ocultarlo. Entonces, para evitar confusiones, ¿está? Ahora, la tarea que queda pendiente es la de, este, como dije, la de Descartes, ¿está? Estamos en, ahora sí, la unidad de argumentación, ¿está? Entonces, hay dos maneras de comenzar esta unidad, que es con esta ficha que está acá, que dice lenguaje humano y argumentación, esa es la primera ficha, el primer material que tenemos que trabajar, ¿está? Y me voy a apoyar en este enlace, este fragmento, que es para entender la fuerza del lenguaje. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que saber, ¿tá? Lo primero que tenemos que recordar es que
el lenguaje es el vehículo de la argumentación. O sea, no hay argumento sin lenguaje. ¿Tá? Y el lenguaje puede ser tanto oral, escrito, puede ser un color, una forma, ¿sí? Eso yo lo voy a aclarar ahora cuando dé la definición de lenguaje, ¿tá? Pero tenemos que recordar que el único ser que tiene lenguaje simbólico, o sea, lenguaje capaz de captar la realidad y de interpretarla o de clasificar el mundo, es el ser humano. ¿Por qué? Porque hay animales que pueden, por ejemplo, repetir el fonema o el sonido de una palabra, ¿no? Yo a un loro, a un papagayo, le puedo enseñar a decir la palabra teorema, o le puedo decir hoy es lunes, o no sé, hoy es marzo. Puede repetir ese fonema, pero no puede comprender de la misma manera que yo comprendo lo que significa o lo que implica el concepto de teorema, o el concepto de lunes, o el concepto, por ejemplo, de muerte. ¿Sí? Yo le puedo decir, fulano se murió, pero no puede el animal no puede comprender de la misma manera, ¿sí? que yo comprendo el concepto de muerte, porque nosotros tenemos conciencia racional. No quiere decir que por instinto no sientan, obviamente, el animal es un ser sintiente, siente. A su manera puede comprender ciertas cosas, pero no es de manera racional. ¿Alguien levantó la mano? Lore, ¿quería decir algo? Sí. También Sí, no puede ser que los animales tengan su propio lenguaje que no tenga que ver con el razonamiento como nosotros lo hemos concebido. claro. O sea, los animales seguramente en su manada se comunican entre ellos. No sé, por ejemplo, me imagino, ¿vieron cuando tiene, no sé, la gallina cuando llama a los pollitos que vienen todos corriendo a comer? O seguramente se comunican entre ellos, pero no es lenguaje simbólico. Es lenguaje a un nivel, digamos, más instintivo, más de manada, si se quiere, pero no pueden comprender lo que significa conceptos abstractos, ¿sí? Como por ejemplo la matemática. No pueden comprender lo que es 10 más 10, ¿se entiende? O no pueden justificar un teorema. Seguramente tengan o tienen un lenguaje o forma de comunicarse entre ellos, pero no es lenguaje Nosotros simbólico. tampoco lo podemos detectar, ¿Lo qué? que tampoco nosotros podemos saber también qué están diciendo ellos. Y no, porque no es pensamiento racional. No es lenguaje articulado, digamos, ¿no? O sea, esto es Ok, sencillo. ok. A ver, algo sencillo para comprenderlo. El ser humano, a diferencia de los animales, tiene algo que se llama mochila cultural, ¿tá? O cultura. Observa este ejemplo. El ser humano, en algún momento, observó a las aves volar, ¿sí? A los pájaros, y sintió curiosidad, sintió necesidad de querer hacer lo mismo, de imitarlos, y hasta que en un momento construyó un aparato para poder volar. O sea, superó a su naturaleza, ¿sí? Transformó su naturaleza y pudo volar. El ser humano se dio cuenta que tenía que conservar los alimentos y construyó un aparato, una heladera para conservar alimentos. O sea, superó la naturaleza, transformó la naturaleza a su entorno. Mira, construyó esto, ¿no? La ropa, todo eso. El animal, un perro, un gato, lo que sea, va a mirar durante siglos, generación tras generación, a los pájaros volar, ¿sí? Y capaz que se lo va a cazar, se lo va a comer, pero no va a construir una máquina para poder superar su naturaleza y poder volar. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. La diferencia es cualitativa, ¿sí? Ahí hay algo diferente. Por eso el ser humano es un animal racional y no, digamos, los animales de otra característica. ¿Se entiende? Ahí ves un claro ejemplo de la superación, cómo el ser humano puede manipular, puede crear, no sé, el fuego, ¿sí? Puede construir cosas que los animales no pueden, ¿sí? O lo pueden a otro nivel, no sé, vos decís, bueno, un hornero puede
construir, digamos, un nido, pero seguramente va a reproducir ese modelo de nido. El ser humano va a construir 850.000 tipos de casas diferentes, porque la imaginación no tiene límite, ¿sí? Y es más, yo al tener escritura, ¿sí? Voy acumulando conocimiento, ¿sí? Que puedo transmitir de generación en generación. Hay un experimento social, y una hipótesis, no me acuerdo del autor, que dice, bueno, ¿qué pasaría si todos los adultos desaparecieran y solo quedaran los niños? ¿No? Entonces, ¿cuánto se perdería de, capaz que sería un mundo mejor, ojo, pero digo, ¿cuánto se perdería de el aprendizaje obtenido? O sea, yo no sé cuánto de nosotros podríamos, por ejemplo, aprender otra vez a generar la luz eléctrica, por ejemplo, ¿no? Realmente es algo muy difícil, ¿sí? Alguien lo descubrió, lo puso en un papel, en un libro, se transmitió el conocimiento y cuando la persona murió, el invento no murió con el inventor. El invento siguió de largo como una mochila cultural y eso es gracias al lenguaje. El perro y el gato no hace eso, no puede hacerlo, no ha podido en siglos, ¿entiendes? Esa es la diferencia, ¿tá? Por eso digo, no niego que se puedan comunicar, seguramente, pero no tienen lenguaje articulado ni lenguaje simbólico como tenemos nosotros. ¿Ah? Bueno, entonces, em, como dije, el lenguaje, ¿te quedó claro la postura, Lore? ¿Te quedó? ¿Sí? Sí, 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 quedó claro. Bien. Em, Sigo. Como dije, digamos, podríamos empezar de muchas maneras, pero el primer punto, digamos, sin lenguaje no hay argumentación posible. Ya sea lenguaje de señas, como usan este, lenguaje de los sordos o no sordomudos, sea señales de humo, no sé, siempre hay un lenguaje, un contenido ante un signo o un símbolo. Pero el ejemplo que yo les iba a dar acerca de la fuerza de las palabras es un ejemplo que se extrae de una película, que no sé si ustedes saben, si lo han visto en historia, quién es Malcolm X. eh, es una persona que luchó por los derechos de los afrodescendientes norteamericanos, a diferencia de Martin Luther King, que era pacifista y tenía una frase que decía, tengo un sueño y un discurso muy famoso de Martin Luther King. Malcolm X, sin embargo, toma una postura un poco más violenta, un poco más virulenta, y forma un grupo que se llama las Panteras Negras, ¿no? Que intenta luchar, digamos, por la supremacía blanca, ¿no? Eh, Malcolm X. ¿Por qué Malcolm X? Porque el apellido de los afrodescendientes, en un comienzo, digamos, en la sociedad americana, era el apellido de los dueños, o sea, el apellido de los ingleses, ¿no? Que compraban a sus esclavos. Cuando sus esclavos tenían hijos, el apellido era el apellido del dueño. Me llamo Williams, por ejemplo. Cada vez que los negros esclavos de mi propiedad tienen hijos, se llamarán fulanito Williams. ¿Se entiende? Entonces, Malcolm lo que hace primero es negar su apellido. Por lo tanto, se hace conocido por llamarse, digamos, Malcolm X. ¿Qué tiene que ver esto con el lenguaje? Bueno, que él, cuando está en la cárcel, con otro preso, en un fragmento de la película, busca en el diccionario qué significa la palabra blanco y qué significa la palabra negro. ¿Tá? Entonces yo acá voy a hacer clic en el enlace, acá. Dura apenas 2 minutos este video, pero creo que es bien gráfico para comprender. Ay, es bien gráfico para comprender, digamos, el poder de la palabra, ¿no? ¿Por qué el lenguaje es tan importante? ¿Sí? Incluso en las religiones, cuando se habla de la palabra, se habla de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra construye realidades. ¿Sí? Entonces, vamos a ver este pequeño fragmento que dura nada, dura 1 minuto 40.
Ahí. No sé si ustedes pueden ver los subtítulos. Básicamente dice negro como un día oscuro, lo negro como lo maligno, carente de luz, sucio, ¿sí? Todo lo malo. Ahora busca lo que significa blanco. Blanco es puro, lo contrario al negro, sin intención maligna, inofensivo, honesto. Y ahí cuando van a buscar la fuente de la información, ahí tienen, es el diccionario de la época, ¿verdad? O sea, esto no es un invento, es el diccionario de la época donde se aprendían el significado de las palabras, ¿no? Bien, el significado de las palabras. Es más, si ustedes buscan hoy, por ejemplo, el significado de la palabra blanco o negro, no dice lo mismo, pero también hay cierta tendencia en la RAE, en la Real Academia Española, como que lo blanco es lo puro, lo bueno, lo sano, lo deseable, y lo negro es todo lo malo, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante? Porque uno no se da cuenta todo lo que generan las palabras, ¿sí? Eh, Hay un experimento social que, me acuerdo se ha hecho no encontré el video, que eran niños de África, que hacen dibujar a una niña negra, la hacen dibujar, digamos, el color dibujar un personaje bueno, digamos, o linda, y ella dibuja una blanca no identifica lo bueno con lo negro, ¿sí? Y eso, aunque parezca mentira, condiciona el pensamiento, ¿sí? Las palabras construyen el mundo. Es más, el horizonte conceptual, digamos, de nuestro conocimiento se basa en palabras. Cuando yo pienso, cuando ustedes piensan, piensan con palabras. Dicen, no, yo pienso una imagen. Imagen es una palabra. Y cuando empiezan a darse cuenta de las cosas que hay en esa imagen que ustedes piensan, también lo hacen a través de palabras. Entonces el lenguaje es muy, muy importante, ¿sí? Porque recuerden cuando comenzamos el curso, ¿sí? El lenguaje lo que hace es captar, digamos, de alguna manera los objetos que están fuera de mí para poder comprender el mundo, para poder clasificarlos de una manera artificial, ¿tá? Es una herramienta muy importante el lenguaje. ¿Sí? Es más, yo con una palabra, con palabras, puedo hacer reír a alguien, ¿no? Puedo hacer despertar cosas lindas, cosas buenas, y también con palabras uno puede hacer llorar o hacer sentir muy mal a alguien. Y sin embargo son solo palabras, sumado al efecto psicológico de que las mismas palabras dichas por personas diferentes tienen un impacto diferente en mí. No es lo mismo que una persona que yo quiera, que yo aprecie y que valore, me diga, Daniel, no te quiero, o no me gusta cómo es tu trabajo, o digamos, no estoy de acuerdo con vos, a que me lo diga alguien que yo realmente no conozco. O sea, el impacto psicológico de la palabra también
es potenciado, digamos, por el mensajero. A veces el mensajero vale más que el mensaje o cambia la importancia que yo le doy cuando decodifico el lenguaje, el mensaje, perdón, que me han dado o me quieren transmitir. ¿Sí? Quédense con esa idea y ahora vamos a analizar un poco la definición del lenguaje. Esta es la primera ficha acá, el primer documento, y les voy a decir qué es lo importante. Digamos, si bien la ficha todo es importante, por lo menos darnos cuenta qué es lo que deberíamos saber. ¿Sí? Lo primero que tenemos que saber es qué es el lenguaje. ¿Sí? Es un poco todo lo que hemos estado hablando acá, pero hay definiciones, ¿verdad? Me imagino que ustedes ya saben el clásico de el sistema de la comunicación, ¿no? O sea, emisor, receptor, mensaje, vía, código. O sea, nosotros hablamos en este momento, yo soy un emisor y ustedes son receptores. El sonido que yo estoy emitiendo con mi boca, ustedes lo están comprendiendo porque todos acá manejamos el mismo código lingüístico, ¿sí? Comprendemos el mensaje que yo quiero transmitir y ustedes lo decodifican. El medio por el cual lo estoy haciendo ahora es la oralidad, o sea, es aéreo, digamos, ¿no? Ustedes me están escuchando. Si yo lo hiciera en un pizarrón, digamos, sería escrito, ¿no? Y siempre hay un mensaje y una, digamos, interpretación de ese mensaje, que a veces no es la interpretación correcta digamos, la intención con la cual yo quiero transmitir el mensaje, a veces se puede interpretar de otra manera. Entonces, ¿qué es el lenguaje? A ustedes acá lo tienen en la definición, pero básicamente lo que me interesa que sepan es que el lenguaje es un conjunto de signos convencionales y arbitrarios, ¿sí? Cuya finalidad esencial es la comunicación, ¿sí? Ustedes acá van a tener todos los elementos de este lingüista, que es Wittgenstein, ¿sí? Que va a hablar de todos los usos, ¿no? Del lenguaje, ¿no? El uso directivo, el expresivo. ¿Eh? Pero acá lo que me interesa es que la función esencial del lenguaje, la función esencial del lenguaje es la comunicación, ¿sí? Eh, Acá, esta parte es importante, acá, bien. Nosotros para, para poder hablar del lenguaje tenemos muchas veces que definir palabras. Por eso tenemos que definir qué significa la palabra lenguaje, ¿tá? Porque las palabras son polisémicas y ambiguas. Hay palabras que significan diferentes cosas si yo las menciono en diferentes contextos, ¿sí? Eh, no sé, si yo estoy dando una clase, no sé, me imagino, no sé, la gente de física o química que hablan de energías renovables, ¿no? Bueno, hablo de energías limpias, no sé, me imagino. En cambio, si estoy hablando, no sé, con una especie de estas personas de las artes místicas y te dicen, uy, estás bajo de energía, ¿no? En ese caso, la misma palabra cobra sentidos diferentes. El ejemplo que yo di en clase, que creo que ya lo dije alguna vez, es, bueno, si yo entro a una gomería y digo, véndame una cámara, seguramente me vendan una cámara de moto o una cámara de auto, ¿no? Pinché la moto, entre la gomería, véndame una cámara, me venden la cámara. En cambio, yo entro en un local que venden cámaras fotográficas, entro y digo, véndame una cámara, o sea, son exactamente las mismas palabras, ¿sí? Las mismas palabras, pero el contexto material cambia el significado de esa palabra. Es decir, las palabras tienen muchos sentidos. Hay que ver en qué sentido se usa la palabra para poder comprender bien el mensaje, ¿sí? Por eso es importante la definición de qué estamos hablando cuando hablamos de lenguaje. La ciencia o la disciplina que estudia el lenguaje se llama la semiótica, ¿sí?
Y dentro de la semiótica tenemos la sintaxis, la semántica y la pragmática. La sintaxis se basa en la estructura del lenguaje, ¿sí? La relación entre los signos del lenguaje. Por lo tanto, la estructura del lenguaje puede ser válido o inválido, nunca verdadero o falso. Cuando hablamos de la semántica tiene más que ver con el sentido, perdón, con el significado de las palabras, con el significado del signo. Si yo digo, hoy es lunes, es falso. O sea, en la semántica puede clasificarse una frase como verdadera o falsa. En la sintaxis tenemos que ver si respeta, por ejemplo, la ortografía, la conjugación de los verbos. Es como que yo comience este curso y diga, chau verde celular, amarillo TikTok. Entonces, ahí nadie entiende el mensaje no fue bien codificado, no fue válido. La estructura, la sintaxis, está mal. ¿Sí? Entonces, repito, tenemos la sintaxis que tiene que ver con la estructura, por lo tanto, válido o inválido, y la semántica que tiene que ver con el significado de las palabras, que ahí vamos a hablar de cuestiones verdaderas o falsas. No se compliquen mucho con esto, yo lo voy a volver a aclarar varias veces, ¿tá? Lo primero que tenemos que hacer es definir qué significa la palabra lenguaje y recuerden, así hagan su tatuaje si quieren, congena, cosa que se borre, el vehículo de la argumentación es el lenguaje. Sin lenguaje no hay argumento posible. Eso quédenselo grabados. Faltando 5 minutos para que corte este Zoom, les voy a, si les parece, voy a pasar la lista, que hoy debo pasar la lista. Entonces, le pido por favor, si están atentos, así paso la lista y ustedes me dicen si están o no están. O si los ven a los compañeros conectados, me dicen. Tenemos a María Bonilla, Sí, profe. presente. iPhone. iPhone María, bien. Marcelo no ha venido nunca, si estás, no creo, pero por las dudas. Marcelo Dufour, no está. Ana García, Ana García, tenemos asistencia perfecta hasta ahora, ¿no? No. Virginia Hernández, Virginia Hernández, Acá estoy. bien, bárbaro. Santiago Machín, no, no hizo la prueba tampoco, no. Carolina Menéndez, Presente. muy bien. Florencia Pérez, Presente, profe. bárbaro. Abigail Pico, no hizo la prueba, creo que ahí está. Juan Ignacio Rivero, no. Adriana Rocha, no. Lourdes Santos, sí, Sí, presente. bien. Martín Silva, no. Melissa Vázquez, Aldana Benner, Sí, profe. bien. Lorena Elena, Sí, acá, presente. bárbaro. Vanessa Fuentes, Sí, acá. sí, bárbaro. Tenemos a Planas, Eugenia,
Quedan 2 minutos. A mí me gustaría engancharnos en otro Zoom más, un poquito más. Capaz que no toda la hora entera, pero por lo menos 10 minutos para volver a retomar esto. Quisiera por lo menos en la clase de hoy lograr explicar bien eh, el concepto de este lenguaje, ¿está? Que me quedarían explicar, digamos, por qué significa conjunto de signos convencionales y arbitrarios cuya función esencial es la comunicación. ¿Tá? Si les parece, yo salgo ahora. ¿Tá? Recuerden que tenemos unos minutos que no me deja volver, ¿sí? Y hacemos un Zoom un poco más cortito y explico esa definición y dejamos planteada la definición de argumentación para la clase presencial del viernes que viene. ¿Tá? Bueno, nos vemos en unos minutos.